Buenos días y saludos, terrícolas. En esta ocasión, bueno, como ya vieron, tengo por aquí unas canicas, pero el tema es que muchas veces hemos escuchado que caen canicas en el techo de nuestra casa. Así tal cual. Se oye cómo caen las canicas en el techo de la casa. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y de dónde son esas canicas? ¿Por qué estamos escuchando esas canicas? A veces las escuchamos dependiendo qué tan cerca vivamos del vecino, las escuchamos al lado, arriba y enfrente, no sé. Hay muchas maneras de que escuchemos esas canicas. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, pues ya encontramos a qué se debe. Son niños no nacidos. Son niños que estuvieron en gestación, estuvieron en sus mamás, pero nunca nacieron. Por alguna u otra razón, el embarazo fue interrumpido por alguna situación, llámese como se llame, no importa la razón, pero no nacieron. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esos niños se siguen muchas veces manifestando, siguen apareciendo en la casa. Algunas personas sí los ven, otras no los ven, nada más escuchan las canicas. Y vale la pena tomar cartas en el asunto, porque simple y sencillamente son niños que no saben qué hacer. El hecho de que sean espíritus no significa que sepan qué hacer. Entonces, pueden permanecer muchos años con nosotros, incluso generaciones. Eh, Otra de las cosas es que donde hay esos ruidos, muchas veces sí molestan a sus hermanitos. Cuando hay hermanitos, y los molestan, sobre todo en las noches. ¿Por qué los molestan? Bueno, eso es muy fácil de explicar. Porque precisamente los papás, sobre todo la mamá, les hace más caso a sus hermanitos. Pues a ellos sí los ve, lógico, ¿no? Pero a los otros que no ven, pues no les va a hacer caso. Entonces, a este niño que su mamá no ve, pues él está obviamente triste, está resentido, dependiendo de su personalidad. Y les cuento, pues, la primera vez que yo escuché, porque lo he escuchado en muchos lugares, la primera vez que yo escuché ese ruido fue cuando, bueno, hace como 30 años, más de 30 años que vivía en un departamento, y en el departamento de arriba se escuchaba cómo caían las canicas en la noche. Lo más curioso es que arriba vivía una señorita de más de 70 años. Entonces, pues no se ponía a jugar canicas y vivía sola. Ya se imaginarán, obviamente, pues tenía su historia, ¿no? El asunto es que, bueno, ella no era consciente de lo que sucedía y pues yo no sabía, bueno, yo era muy pequeño para saber de esas situaciones. Pero ahora, ya con todo lo que he vivido, con todo lo que he experimentado y con todos los casos que hemos resuelto, ya lo sabemos. Y sobre todo porque eh, tuvimos otro caso en donde es una casa grande, esto en Tamaulipas, en donde había, eh, daban asistencia a estudiantes. Y los estudiantes, sobre todo los nuevos, veían a un niño de diferentes edades, pues, o sea, lo veían, algunos decían que tenía como 3 años, otros que como 7 años y así. Veían al mismo niño, pero con diferentes edades. ¿Por qué sucede esto? Bueno, a ciencia cierta no lo sabemos, pero el niño se va a presentar con edades hasta la edad que hubiera tenido si hubiera nacido. Sí, o sea, qué curioso, ¿no? Si hubiera nacido, por ejemplo, este niño ya tenía 7 años de no haber nacido, de haber sido un aborto espontáneo, según lo que comentó su mamá. Y, y entonces eh, se presentaba hasta de 7 años. Y de ahí para abajo se presentaba de diferentes formas. O más bien lo veían de diferentes edades. ¿Sí? Pues lo que hicimos
fue precisamente una despedida por parte de su mamá. Su mamá habló con él y lo despidió. Bueno, la forma correcta de encaminarlo es precisamente de explicarle las cosas, decirle la verdad de lo que sucedió, que nadie lo ve, o sea, que precisamente por eso no le pueden dar la atención ni el cariño ni nada, no se lo dieron precisamente porque no lo veían. Eso el niño no lo entiende, pero lo va a entender cuando su mamá se lo explique, sobre todo la mamá. Y entonces él ya puede trascender, puede buscar. Lo que hay que hacer es encaminarlo a que busque sobre todo conocimiento, explicarle que en esa forma en cómo está, no tiene hambre, no tiene sueño, no tiene ninguna necesidad fisiológica. Entonces puede aprovechar esa ventaja, hay que verlo como una ventaja, para irse a donde él quiera o ella quiera y aprenda, que busque maestros, que busque conocimiento, que busque sabiduría para saber qué hacer, porque honestamente, pues nadie sabe qué hacer, como dicen, ¿no? ¿Quién ha estado del otro lado para saber qué es lo que se puede hacer? Entonces, más vale enviarlo a que busque conocimiento a los lugares, pues, donde puedan encontrar algunos maestros. Yo honestamente los refiero a Tíbet, con monjes tibetanos precisamente que tienen un poquito más de conocimiento o mucho más de conocimiento que el resto de los mortales. Entonces yo los invito a que vayan hacia allá, pero cada quien dependiendo de su religión también. Entonces, somos libres de elegir hacia dónde. Entonces, la primera forma es así, la mamá habla con él, bueno, pues no, obviamente la mayoría de veces no lo ve. La segunda forma me gusta más porque es mediante la hipnosis. Entonces ya en hipnosis pueden verlo o pueden verla, pueden tocarlo, pueden abrazarlo, pueden conocerlo y entonces obvio que les va a dar más gusto a los dos, tanto a la madre como al niño. Y entonces se pueden despedir pues de una manera más bonita, es mucho más hermoso, obvio, bueno, a mí me gusta eso. Y es un cuadro fabuloso. El hecho de que la mamá lo pueda despedir, abrazar, conocer y todo esto, ¿no? Para que entonces sí, ya tenga un recuerdo en su memoria de ese niño. Entonces, eso para mí es importante. Yo creo que para ustedes también lo será si tienen esa situación, porque volvemos a lo mismo, los niños no nacidos, los niños abortados, siempre van a seguir a su mamá, a donde quiera que vaya. Esto es importante hacerlo, muy, muy, muy importante, porque imagínense, es como la gallina con sus pollitos, siempre van los pollitos atrás de ella. Entonces vale la pena explicarles para que ellos agarren su camino, y en ese camino encuentran el conocimiento adecuado para poder trascender. ¿Ok? Bueno, pues eso era pues en esta ocasión lo que yo quería compartirles porque me parece un tema bastante fuerte, bastante delicado y pues que te puede también ayudar mucho y pues sobre todo a tu descendencia si tienes por ahí atorado una situación como esta. ¿Ok? Entonces, siempre que se escuchen canicas, es un niño que no nació. Hay diferentes augurios para diferentes cosas. En este caso, solamente hablamos de el ruido como de canicas, ¿sí? Bueno, muy bien, pues eso ha sido todo por hoy. Y como siempre, síganse divirtiendo. Cambio y fuera.